En el instante en que vi mi propio nombre escrito con la mano de mi hija, supe que algo ya había salido mal. Estábamos a la mitad de la cena cuando pasó. Nada dramático. Sin voces altas. Renata acababa de terminar de contar una anécdota sobre su último proyecto, y Esteban asentía como lo hacen los maridos cuando ya han oído la misma explicación antes. Me levanté para rellenar mi vaso de agua sin pensar en nada más grave que en lo callados que parecían todos. Al pasar por el aparador capté un vistazo de un papel donde no debería haber ninguno. Papel legal. La voz de Renata se oyó atrás de mí. Un momento dijo demasiado rápido. No me volví de inmediato. No hacía falta. Reconocí el formato al instante. Márgenes demasiado precisos para ser casuales. Una línea de firma donde no debería haber ninguna. Mi nombre estaba escrito ahí. Despacio. Con cuidado. Ensayado. Renata se inclinaba sobre los documentos, pluma en mano, trazando de nuevo. No firmando. Practicando. Lo sentí antes de entenderlo. Un apretón en el pecho. No miedo. Reconocimiento. Mamá llamó con un tono ligero. ¿Todo bien? La miré entonces. Mía hija. 43 años. Pelo recogido pulcramente igual que lo usaba cuando quería parecer responsable. Esteban me observaba ahora con el tenedor suspendido a medio camino. Sí, dije. Mi voz me sorprendió. Sonaba normal. Solo voy por agua. Renata sonrió aliviada demasiado pronto y deslizó los papeles bajo una carpeta. Ya sabes cómo seca este clima, dijo riendo. Siempre hace que la cena se sienta más pesada de lo que es. Asentí y caminé de vuelta a imagen a mi asiento. Nadie habló por un momento. Entonces Esteban carraspeó. «Este pollo salió riquísimo», dijo. «¿Sigues usando esa receta antigua?» «Amalia, sí», respondí. «Hay cosas que no necesitan mejoras». Renata rió de nuevo. «Eso es tan típico de ti». Le sonreí de vuelta. No porque me sintiera cálida. Porque no quería que dejara de hablar. Escuché mientras explicaba lo complicadas que se habían vuelto las cosas últimamente. Cómo manejar todo sola era agotador. Cómo tal vez era hora de que ella interviniera más para ayudarme a organizar cosas de las que ya no necesitaba preocuparme. Hablaba con cuidado eligiendo palabras que sonaban consideradas en lugar de interesadas. Esteban agregó. Solo queremos asegurarnos de que todo esté fluido. Sin estrés para ti. Tomé un sorbo lento de agua. Asentí. Dejé que la conversación siguiera justo por donde ellos querían. No tenía ni idea de lo que había visto, ni de lo que entendía. Había pasado décadas revisando documentos falsificados, escuchando a gente explicar por qué una línea tachada con pluma era un accidente. Sabía la diferencia entre una firma escrita con confianza y una practicada en secreto. Renata siguió hablando. Yo seguí escuchando. Cuando terminó la cena abracé a mi hija, le agradecí la comida y le dije que me llamara pronto. Aceptó fácilmente. Demasiado fácilmente. Mientras manejaba de regreso por las calles tranquilas de San Ángel, no sentí el impulso de confrontarla, ni de acusarla. Lo que sentía era claridad fría, firme y paciente. Para cuando llegué a mi casa ya había decidido quedarme callada. No porque estuviera confundida, sino porque necesitaba entender hasta dónde planeaba llegar antes de que se diera cuenta de que yo seguía atenta. La gente asume que la calma significa debilidad. Aprendí temprano que usualmente significa lo contrario. Por 32 años trabajé en cumplimiento financiero. No del tipo que se sienta detrás de un escritorio sellando formas, sino del que entra a salas de juntas donde todos ya están mintiendo. Mi trabajo nunca fue acusar primero. Era escuchar hasta que la verdad se tropezara sola. Solía decirles a los nuevos, la persona más ruidosa en el cuarto rara vez es la que tiene el control. La mayoría asentía. Pocos lo entendían hasta que su primera investigación se torcía. Una tarde hace años un analista junior irrumpió en mi oficina pálida y temblando.
Amalia, tenemos prueba, dijo. Falsificaron las aprobaciones. Los confrontamos ya. Cerré la carpeta frente a mí y la miré. Si los apresuras, dije, destruirán la evidencia antes del almuerzo. Frunció el ceño. Entonces, solo... Esperamos. Les dejamos creer que están ganando. Le dije. La gente comete errores más grandes cuando se siente segura. Esa lección se quedó conmigo mucho después de jubilarme. En mi línea de trabajo el pánico era un regalo que le dabas a la persona que intentaba superarte. Vi ejecutivos desmoronarse porque no podían quedarse quietos. Vi familias colapsar por herencias porque alguien hablaba demasiado pronto. Cada firma falsificada que revisé tenía algo en común la persona que la escribió. Creía que nadie se daría cuenta hasta que fuera tarde. En casa, después de que mi esposo falleció, esa disciplina se volvió personal. Mi hermana Beatriz una vez me bromeó al respecto. Analizas los recibos del súper como si fueran escenas del crimen, dijo parada en mi cocina con una taza de café. Analizo patrones, la corregí. Los recibos no mienten. Sacudió la cabeza sonriendo. ¿Alguna vez dejas de trabajar? Dejé de confiar en las coincidencias, respondí. Cuando Renata era más joven solía poner los ojos en blanco con ese lado mío. Mamá, no todo es un complot, decía. A veces la gente solo se ayuda mutuamente. Yo también lo creí una vez. O tal vez quise creerlo. Pero con los años aprendí que la ayuda sin estructura se convierte en expectativa. La expectativa en derecho. El derecho en justificación. Esa noche, después de la cena, llamé a Isabel Vargas, una excompañera que aún sabía cómo funcionaba mi mente. Contestó al segundo timbrazo. «Suenas firme», dijo después de que le conté lo que había visto. «Eso me preocupa más que si sonaras molesta». «No estoy molesta», dije. «Estoy alerta». Hizo una pausa. «¿Crees que sea serio?» «Creo que está practicado», respondí. «Y eso significa que no es nuevo». Isabel exhaló despacio. «Entonces no muestres tus cartas». «No lo haré». «Bien», dijo. «Porque la gente que ensaya firmas usualmente ensaya historias también». Después de colgar me senté en mi escritorio y abrí un viejo cuaderno que había guardado de mis últimos años en el trabajo. Dentro había recordatorios que una vez escribí para mí misma con tinta permanente. No interrumpas una mentira demasiado temprano. El silencio revela intenciones. Los sistemas siempre duran más que las emociones. Renata pensaba que estaba siendo cuidadosa. Pensaba que discreción significaba secreto. Pensaba que la familiaridad la hacía invisible. Lo que no entendía era que la calma no es la ausencia de reacción. Es la decisión de posponerla. Y el retraso, cuando está respaldado por estructura, tiene una forma de convertir la confianza en exposición. Para cuando apagué la luz esa noche, ya no me preguntaba si mi hija había cruzado una línea. Pensaba en cuántos pasos había dado, ya más allá de ella, y cuánto más lejos podría ir si nadie la detenía aún. El fideicomiso se creó en la temporada más tranquila de mi vida. 3 meses después de que mi esposo muriera, la casa se sentía demasiado grande para una sola voz. Los amigos pasaban a ver. Renata llamaba a menudo su preocupación sincera al principio. Pero el duelo tiene una forma de aclarar prioridades. No pensaba en comodidad. Pensaba en permanencia. Roberto Quintana me lo recomendaron de una excompañera. Nos reunimos una vez, luego otra semana después. No me apresuró. No me halagó. Hizo preguntas que asumían que yo entendía las consecuencias. ¿Quieres flexibilidad?, preguntó. ¿O protección, dije. De presiones, de atajos, de que el cariño familiar se vuelva condicional. Asintió una vez. Entonces lo mantenemos en silencio. Esa palabra importaba más que nada. La estructura era deliberada. Cuentas en capas. Supervisión independiente. Disparadores claros. Sin acceso compartido. Sin firmas casuales. Insistí en que cada salvaguarda fuera algo que resistiera incluso si mi propia memoria algún día me fallara.
Roberto me miró con cuidado cuando dije eso. «Estás pensando a largo plazo». «Estoy pensando con realismo», respondí. El fideicomiso se finalizó sin anuncios ni explicaciones, sin reunión familiar, sin papeles pasados alrededor de una mesa. Mi hermana Beatriz sabía que existía, pero no cómo funcionaba. Renata no sabía nada. En ese momento no se sentía como secreto, se sentía como responsabilidad. Por años el fideicomiso permaneció intacto. Renata nunca preguntó por él. Tenía su propia vida, sus propios planes, sus propias crisis que parecían urgentes, hasta que no lo eran. Cuando necesitaba ayuda pedía directamente. Yo ayudaba dentro de límites. Creía que eso era suficiente. Luego, despacio, sus preguntas cambiaron. Empezó casualmente. ¿Quién maneja tus cuentas? Ahora preguntó una tarde, fingiendo curiosidad mientras scrolleaba en su teléfono. Profesionales, dije. Sigue el mismo esquema de antes. Sí. Sonrió. Bien. Solo para asegurarme de que no estés abrumada. Otra vez preguntó. Si algo pasara de repente. Todo sería fácil de acceder. Fácil para quien pregunté. Rió. Ya sabes a qué me refiero. Para la familia. Dejé que la pausa se extendiera antes de responder. La claridad es más importante que la facilidad. Su sonrisa se tensó. Siempre dices cosas así. Noté entonces cuán a menudo volví al mismo tema. Control enmarcado como preocupación. Acceso disfrazado de ayuda. Esteban se unió una vez durante un café. Hemos estado leyendo sobre planeación financiera para adultos mayores. Dijo. Hay muchos fraudes por ahí. Lo sé, respondí. Deberías dejarnos revisar las cosas algún día. Agregó Renata rápidamente. Solo por seguridad. Ya estoy segura, repliqué. Intercambiaron una mirada. Fue breve, pero se quedó conmigo. Las preguntas pararon después de eso. Demasiado abruptamente. Cuando Renata se cayó sobre el dinero, se volvió atenta en otras formas. Preguntando por mis citas, ofreciendo organizar papeles, sugiriendo digitalizar documentos que nunca había necesitado antes. No la acusé. No rechacé de plano. Desvié suavemente como había aprendido a hacer profesionalmente. Cada respuesta le daba menos de lo que quería, sin darle razón para presionar más. Para cuando estuve junto a ese aparador durante la cena y vi mi firma practicada en lugar de escrita, entendí algo claramente. El fideicomiso se había convertido en un destino en su mente mucho antes de que supiera cómo llegar. Y el silencio que había mantenido alrededor de él no la había desanimado, la había desafiado a encontrar otra entrada. Renata nunca hablaba del dinero como yo. Para ella no era algo que se manejara, era algo que se resolvía. En sus 20 lo llamaba oportunidad, en sus 30 se convirtió en impulso, ahora en sus 40 lo enmarcaba como necesidad. Las palabras cambiaban, pero la expectativa debajo seguía igual. Mamá es solo temporal, solía decir sentada frente a mí en la mesa de la cocina. Te lo regreso en cuanto esto despegue. ¿Qué es esto?, preguntaba yo. Sonreía. No lo entenderías. Está en etapa temprana. Etapa temprana se convertía en corta vida. Una y otra vez. Estuvo la idea de consultoría boutique, que requería un espacio de trabajo que nunca usó. La suscripción de bienestar que abandonó a la mitad del primer trimestre. La plataforma en línea que necesitaba solo un poco más de pista antes de mostrar resultados. Cada vez los números eran vagos. Cada vez la urgencia era precisa. No pediría si tuviera otra opción, dijo una vez con voz cuidadosamente herida. Pero eres mi madre. Esa frase pesaba. La dejé pesar. Me decía a mí misma que la ayudaba a cerrar brechas. Que el apoyo ahora llevaría a independencia después. Que la confianza construía seguridad. Esas eran las historias que me contaba cuando transfería dinero sin papeles, cuando ignoraba plazos de pago, cuando dejaba que la gratitud reemplazara la responsabilidad. Esteban lo reforzaba a su modo. Está bajo mucha presión, decía.
Ya sabes lo emprendedora que es. Emprendedora era su palabra. Yo veía algo más. Veía impaciencia con el proceso, incomodidad con los límites, una creencia de que las reglas eran flexibles cuando los resultados se sentían justificados. Cuando empujaba de vuelta, aunque suavemente, Renata ajustaba su enfoque. «Siempre me enseñaste a apuntar más alto», dijo una vez con ojos afilados. «Pensé que estarías orgullosa». El orgullo se convirtió en la palanca. La culpa le seguía de cerca. Si dudaba, suspiraba y decía: «Solo no quiero terminar batallando como todos los demás». Si rechazaba se veía decepcionada, no enojada. «Está bien», decía. «Ya veré cómo le hago. Siempre lo hago». Se aseguraba de que sintiera el vacío que dejaba. Mi hermana Beatriz lo notó antes de que yo lo admitiera. «No pide», dijo Beatriz en voz baja después de una reunión familiar tensa. «Posiciona». «Eso no es justo», respondí automáticamente. Beatriz no discutió. La que he visto lo suficiente. La verdad era que Renata no veía el dinero como mío. Lo veía como acceso diferido. Algo esperando el momento correcto. La justificación correcta. Después de que mi esposo muriera, esa creencia se agudizó. «No quiero que te estreses con las finanzas sola», dijo sentada hasta mi lado en el sofá. «No deberías manejar todo tú misma». «He manejado mis finanzas toda mi vida», respondí. Me apretó la mano. «Lo sé. Eso es lo que me preocupa». Preocupación vestida de cuidado. Control disfrazado de protección. Noté entonces cuán a menudo hablaba en plural. Deberíamos manejar esto. Podemos simplificar las cosas. Nosotros nos encargamos. Cuando le recordaba que no estaba confundida, sonreía. No lo decía así, pero el significado no siempre se dice en voz alta. Para cuando dejó de pedir dinero directamente entendí el cambio. Ya no negociaba, planeaba. Pensé en todas las veces que había suavizado fronteras para preservar la paz, todos los momentos en que había aceptado incomodidad para que ella no la sintiera. Cada atajo que permití porque confrontarla se sentía más duro que complacer. Esas elecciones no desaparecían, se acumulaban. Le enseñaron algo que nunca pretendí enseñar. No que el dinero fuera fácil, sino que siempre encontraría su camino hacia ella de una forma u otra. La primera advertencia no llegó con voces altas ni engaño obvio. Llegó vestida de eficiencia. Era tarde cuando Renata pasó por mi casa con una carpeta organizada, pulcramente bajo el brazo. No preguntó si podía entrar. Ya no lo hacía. Se movía por mi sala como alguien que ya sabía dónde pertenecía todo. «Traje unos documentos», dijo colocando la carpeta en la mesa entre nosotras. «Nada urgente. Solo cosas que probablemente deberías revisar». La abrí con cuidado. Dentro había copias de estados de cuenta, resúmenes de seguros y unos formularios que no reconocí. Todo etiquetado, todo resaltado. «No necesitabas hacer esto», dije. «Lo sé», respondió rápido. «Solo tenía tiempo y me preocupo». «¿Por qué?», se encogió de hombros. «Porque se te pase algo importante». Volteé una página y pausé. Ahí estaba. Un formulario con mi nombre escrito a máquina en la parte superior, seguido de una línea de firma en blanco. «¿Qué es esto?», pregunté. «Ah, eso», dijo, inclinándose hacia adelante. «Es solo un placeholder. Si alguna vez necesitáramos movernos rápido». «¿Necesitáramos?», sonrió como si hubiera hecho un chiste pequeño. «Tú y yo. Para emergencias». Cerré la carpeta. «No firmo cosas que no entiendo». «No lo firmarías ahora», dijo. «Es solo bueno tener las cosas listas». «¿Listas para qué?», quedó sin decir. Esteban apareció en la puerta entonces, fingiendo no escuchar. «¿Todo bien?», preguntó. «Bien», dijo Renata. «Solo planeando adelante». Lo dejé pasar. Me dije que estaba siendo cautelosa, no sospechosa. Le devolví la carpeta y dije que lo revisaría después. «No tienes que», respondió Renata. «Yo me encargo».
Lo revisaré yo misma, dije. Su sonrisa no se desvaneció, pero algo detrás cambió. Por supuesto. Cuando se fueron puse la carpeta en mi escritorio y no la abrí de nuevo. No porque confiara, porque no quería crear tensión donde ninguna había sido declarada. Ese fue mi error. Semanas después encontré un documento escaneado en la bandeja de mi impresora. Tenía mi nombre en negritas arriba y un espacio abajo donde debería estar una firma. Sin explicación. Sin nota. Llamé a Renata. ¿Imprimiste algo aquí? Hubo una pausa. Ah, sí. Solo probando algo. ¿Qué tipo de algo? Tecnología, dijo ligera. Ya sabes cómo fallan las impresoras. Le creí. O más bien acepté la explicación porque la alternativa se sentía más pesada de lo que quería cargar. Me dije que si estuviera haciendo algo mal, sería obvio. Que cruzar una línea se anunciaría claramente. Que mi hija nunca se movería en silencio. Alrededor mío. Mirando atrás veo cuán deliberado fue todo. Cómo cada paso pequeño probaba qué toleraría. Cómo cada pregunta sin respuesta se convertía en permiso. Para cuando vi mi nombre practicado en esa cena, el comportamiento no era nuevo. Era refinado. Y el silencio que había confundido con confianza ya le había enseñado hasta dónde podías avanzar sin ser detenida. Para cuando llegué a la casa de Renata esa noche, ya sentía el control en el aire. No exactamente tensión. Algo más apretado. Como si todos hubieran acordado sus líneas, pero no el timing. Mamá, dijo Renata al abrir la puerta. Su sonrisa apareció en el momento justo. ¿Llegaste? Dije que vendría. Respondí inclinándome para un abrazo breve. Sus brazos estaban rígidos alrededor mío. Esteban estaba unos pasos atrás. «Qué bueno verte, Amalia», dijo con los ojos ya desviándose hacia la cocina, en lugar de encontrarse con los míos. «Buenas noches, Esteban», asintió una vez y se dio la vuelta. En la mesa la conversación se movía cortés, pero superficial. Demasiado superficial. Renata preguntó por mi trayecto. Mi salud, si había dormido bien. Preguntas que no había hecho en meses, entregadas con calidez cuidadosa. «Estoy bien», dije. «Todo ha estado estable». «Qué bueno», respondió rápido. «¿De veras?», Esteban carraspeó. «El pollo ya debe estar listo». Renata lo miró luego a mí. «Siempre te gustó así, ¿verdad?» «Sí», dije. «¿Te acuerdas?» «Me acuerdo de mucho», dijo sonriendo de nuevo. Apenas tocó su comida una vez sentados. En cambio me observaba. No abiertamente. Miradas de reojo. Pequeñas pausas cada vez que me movía en la silla. Esteban se enfocaba en su plato con concentración un natural. En un momento le pregunté directamente: «¿Cómo va el trabajo?» «Atareado», dijo demasiado rápido. «Igual que siempre. Suena estable». «Sí», respondió, luego agregó: «Muy». Renata saltó antes de que el silencio se extendiera. «Hemos estado hablando de simplificar cosas últimamente», dijo doblando su servilleta con cuidado. «Eliminar complicaciones innecesarias». «¿Cómo qué?», pregunté. «Ah, ya sabes», dijo ligera. «Papeleo, cuentas, todas las cosas que se acumulan con el tiempo». Esteban asintió sin levantar la vista. «Nunca me ha molestado la complejidad», dije. «Mientras sea clara». Los dedos de Renata se apretaron alrededor del tenedor. «La claridad es importante», coincidió. «Pero también tener a alguien de confianza que tome la iniciativa». «Siempre he tomado la iniciativa», dije. Rió suavemente. «Por supuesto que sí. No lo decía para ahora. Lo decía para eventualmente». Eventualmente había estado rondando esa mesa desde que llegué. Entre bocados Esteban se levantó y se movió hacia el aparador. Ajustó una pila de carpetas que no estaban ahí cuando llegué, girándolas para que las etiquetas miraran a la pared. Renata notó que mis ojos lo seguían. «Solo está organizando», dijo. «Ya sabes cómo es». Asentí y seguí comiendo. Su cortesía no flaqueaba, pero tampoco se relajaba.
Los halagos caían demasiado precisos. Cada pausa se sentía medida como un aliento retenido demasiado tiempo. Cuando Renata se excusó para checar algo en el otro cuarto, Esteban finalmente me miró. De verdad miró. Siempre has sido buena con los detalles, dijo en voz baja. Sí, respondí. Lo soy. Dudó, luego sonrió. Eso es tranquilizador. Cuando Renata regresó, su voz era más brillante que antes. Postre, debo irme pronto, dije. La decepción cruzó su rostro antes de que la enmascarara. Ya sí. Al levantarme, los ojos de Renata se desviaron brevemente hacia el aparador de nuevo. No nerviosa, expectante. Lo que sea que hubieran planeado aún no había llegado a su momento. Y todos en esa mesa lo sabían, excepto la persona que creían no estaba atenta. Los papeles estaban colocados demasiado cuidadosamente para ser accidentales. Los noté en el momento en que Esteban se levantó y ajustó la pila de nuevo, alineando las esquinas, como si la precisión misma pudiera hacerlos invisibles. Se alejó rápido fingiendo interés en la cocina, pero el movimiento ya había hecho su trabajo. Mi atención se quedó donde habían estado sus manos. Renata siguió mi mirada y habló antes de que pudiera decir algo. «Esos son solo archivos viejos», dijo demasiado rápido. «Nada importante. Los archivos viejos usualmente viven en cajones», respondí. Sonrió un poco más tensa. Estaba ordenando antes. Las cosas se acumulan. Me levanté despacio usando la excusa de limpiar mi plato. Nadie me detuvo. Eso solo me dijo más que cualquier confesión. Al pasar el aparador dejé que mis ojos se movieran donde tenían permiso. El formato golpeó primero. Márgenes limpios. Espaciado legal. Un estilo de encabezado que reconocí al instante. No algo impreso de internet. No algo casual. Esto era trabajo profesional. Toqué la página superior ligeramente, solo lo suficiente para moverla. Mi nombre apareció a la mitad del documento. Escrito a máquina, no a mano. Abajo una línea de firma. Abajo de eso, mi firma. Casi. El trazo era cuidadoso pero equivocado. El lazo demasiado apretado. La presión desigual. Quien lo escribió había practicado desacelerando, copiando movimientos sin entender el ritmo. Era un estudio, no un instinto. Atrás de mí, la silla de Renata raspó suavemente contra el piso. Mamá dijo con voz brillante, tensa en los bordes: «No necesitas preocuparte por esos». «No estoy preocupada», dije. «Estoy curiosa». Esteban se volvió. «Son borradores», dijo. «Nada finalizado». «¿Borradores de qué?», pregunté. Renata se acercó más, colocándose entre mí y los papeles. Solo estábamos explorando opciones, planeando adelante. «¿Para quién?», pregunté. «Para ti», dijo. «Para que no tengas que pensar en estas cosas más». La miré a los ojos. Pienso en ellas todo el tiempo. Apartó la vista primero. Esteban intentó de nuevo. «Es solo papeleo. No queríamos cargarte». «No preguntaron», dije. «Íbamos a hacerlo», respondió Renata. «Después de la cena. Después de que algo más pasara. Después de que algo se aclarara». Deslicé la página superior de vuelta, cuidadosa de no disturbir la pila más. «Entonces me alegra no haber interrumpido». Sus hombros se relajaron ligeramente. «¿Ves ningún problema?». Regresé a mi asiento con el corazón firme, la mente ya ordenando detalles en categorías familiares. Intención. Acceso. Oportunidad. Renata empezó ya a mí a hablar de nuevo, llenando el espacio que había dejado abierto. «Siempre has confiado en nosotros», dijo. «Eso no ha cambiado. La confianza no quita el proceso», respondí. Esteban asintió como si estuviera de acuerdo, pero sus dedos tamborileaban contra la mesa ahora. Un ritmo demasiado rápido para comodidad. La conversación derivó, pero el cambio ya había ocurrido. Renata me observaba de cerca, midiendo. Esteban se quedó callado, escuchando más que hablando. Los papeles permanecieron donde estaban, intactos como una ofrenda dejada al aire libre. Creían que la visibilidad lo normalizaría.
que si veía los documentos sin protestar, la aceptación seguiría. Creían que la proximidad creaba permiso. Lo que no entendían era que dejar documentos falsificados a la vista no era confianza. Era un error de cálculo. Y cuanto más abiertamente colocaban esos papeles entre nosotros, más segura estaba de que esto no era preparación. Era ejecución esperando su momento. Sonreí porque detenerla habría sido un error. Renata lo notó inmediatamente. Mi expresión le dio confianza. Se recostó en su silla relajada por primera vez en la noche, como si mi silencio finalmente se alineara con lo que sea que había ensayado. He estado pensando mucho en cuánto cargas, dijo. Todas las decisiones pequeñas. Toda la responsabilidad. Estoy acostumbrada, respondí. Lo sé, dijo rápido. Ese es exactamente mi punto. Esteban la miró luego a mí esperando. No deberías manejar todo más, continuó Renata. No en esta etapa. Te has ganado algo de tranquilidad. La tranquilidad viene de la claridad, dije. No de delegar. Río suavemente como si hubiera perdido el corazón de lo que quería decir. A veces la claridad viene de dejar que alguien más maneje los detalles. ¿Alguien más? Repetí. Asintió. Alguien en quien confíes. Esteban finalmente habló. No se trata de quitarte nada. Se trata de continuidad. ¿Continuidad de qué? Pregunté. De nuestra familia, dijo Renata. Estabilidad. Asegurarnos de que nada se complique después. Después tiende a complicarse. Solo dije. Se estiró sobre la mesa y puso su mano sobre la mía. No necesitas ponerte a la defensiva. No lo estoy, respondí retirando mi mano suavemente. Estoy escuchando. Eso era verdad. Escuché mientras hablaba de consolidar cuentas, de simplificar estructuras que eran en sus palabras innecesariamente en capas, de cómo los bancos preferían menos barreras, menos aprobaciones. Demasiadas salvaguardas ralentizan las cosas, dijo. Y los retrasos causan problemas. ¿Para quién? Pregunté. Para todos, dijo. Luego se corrigió. Para ti. Esteban asintió. Hemos visto situaciones donde esperar le cuesta mucho a las familias. He visto situaciones donde apresurarse cuesta más, dije. Renata sonrió de nuevo, paciente ahora. Por eso nos encargaríamos. Juntos. Juntos se había convertido en su palabra favorita. Hablaba con certeza, no pidiendo permiso, no proponiendo opciones. Describía procesos como si ya estuvieran acordados. Usaba frases como «cuando movamos las cosas» y «una vez que agilicemos el acceso». Noté que nunca decía «sí». Cuando pausó, observó mi rostro de cerca. No le di nada. Ni aprobación, ni resistencia. Solo atención. «Estás callada», dijo. «Estoy considerando». Respondí. Esteban exhaló aliviado. Eso es todo lo que esperábamos. Renata se inclinó adelante. Siempre me enseñaste a ser proactiva, dijo, a anticipar problemas antes de que se conviertan en crisis. ¿Te enseñé a preparar? Dije. No a presumir. Su sonrisa flaqueó. Luego se recuperó. No estoy presumiendo nada. Te estoy protegiendo. La protección requiere consentimiento, dije. Inclinó la cabeza. ¿La confianza no implica consentimiento? No respondí. La confianza implica responsabilidad. El cuarto se quedó quieto por un momento. Esteban se movió en su asiento. Renata se enderezó, su tono agudizándose ligeramente. He puesto mi vida en pausa más de una vez por esta familia, dijo. Creo que eso cuenta para algo. No dudo tu esfuerzo, dije. Cuestiono tus suposiciones. Su mandíbula se tensó. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué pertenece a quién? Respondí. Rió de nuevo, pero ahora sin calidez. Lo haces sonar como si estuviera tomando algo. No estoy diciendo nada, dije. Tú eres la que explica. El poder había cambiado y lo sintió. Llenó el espacio con más palabras, más justificaciones, más certeza. Hablaba como si la repetición convirtiera la intención en hecho. La dejé hablar. Porque cuanto más explicaba, más claro se volvía que no estaba pidiendo acceso.
Estaba describiendo propiedad como si ya se la hubieran concedido. Hablaban como si mis finanzas fueran un solo cajón, esperando ser abierto. Esa suposición era su error más grande. Mucho antes de esa cena, mucho antes de que las preguntas de Renata se agudizaran en estrategia, había separado mi vida en sistemas. No por miedo, por hábito. Cuando pasas décadas viendo gente perder todo porque construyeron sus futuros en conveniencia, aprendes a valorar la distancia entre intención y acceso. Roberto Quintana lo dijo claro una vez. Si una llave abre todo, me dijo, entonces la mano equivocada solo tiene que estirarse una vez. Lo recordé cuando mi esposo se fue y el mundo se sentía inestable bajo mis pies. Lo recordé cuando Renata mencionó simplificar por primera vez. Lo recordé la noche que se inclinó sobre mi nombre como si fuera un rompecabezas por resolver. Mis cuentas nunca fueron diseñadas para impresionar. Fueron diseñadas para ser aburridas, predecibles en la superficie, sin eventos para quien mirara casualmente. Eso era intencional. Había una cuenta que recibía estados de cuenta, y solo eso. Otra que manejaba movimientos, pero nada se quedaba ahí, lo suficiente para importar. La supervisión estaba en otro lugar por completo detrás de procesos que no respondían a urgencia, ni encanto. Y luego estaba la que nadie preguntaba. Nunca la mencioné porque no encajaba en la historia que la gente le gustaba contarse. No tenía importancia como ellos la definían. Existía para observar, no para almacenar. Para confirmar comportamiento, no para premiarlo. Cuando Roberto y yo finalizamos la estructura, pausó y me miró por encima de sus lentes. La mayoría no piensa tan adelante. Dijo, no espero que la mayoría lo pruebe, respondí. Dio una sonrisa corta. Usualmente lo hacen. Esa cuenta se dejó visible en los lugares correctos. No anunciada, no escondida, disponible lo suficiente para tentar. Callada lo suficiente para ser pasada por alto por quien no tuviera intención. Nunca fue para sostener peso. Fue para registrar presión. Renata nunca pidió estados de cuenta. Nunca pidió saldos. Rodeaba el acceso, en cambio. ¿Cómo de rápido se podía aprobar? ¿Quién tenía autoridad para firmar? ¿Qué pasaba si el timing importaba? Esas preguntas no eran curiosas. Eran logísticas. Esteban resbaló una vez a principios de ese año cuando pensó que no escuchaba. Los bancos marcan retrasos inusuales, dijo. Demasiadas capas pueden causar problemas. Problemas para quien pregunté, sonrió Cortés. Para las familias. Familias era su palabra favorita. Hacía que todo sonara cooperativo en lugar de coordinado. Nunca los corregí cuando hablaban de consolidar. No expliqué que nada que me importara estaba consolidado. No mencioné que visibilidad y valor no eran lo mismo. En la cena, cuando Renatax hablaba de agilizar, asumía que el camino visible llevaba a algún lugar significativo. Creía que la puerta que se acercaba abría un cuarto que valía la pena entrar. Vi su confianza crecer mientras me quedaba callada. Vi cómo la certeza reemplazaba la cautela, cómo la planificación reemplazaba el pedir. El silencio alienta el impulso. Más tarde esa noche, después de dejar su casa, me senté en mi escritorio y abrí mi log seguro. Sin alarmas, sin notificaciones, solo confirmaciones rutinarias exactamente como esperado. Todo estaba donde debía. El sistema no reaccionaba a la curiosidad. Respondía a la acción. Y Renata ya no era curiosa. Creía que había identificado el centro de mi vida financiera. Creía que la proximidad igualaba progreso. Creía que la paciencia sería recompensada. Lo que no sabía era que algunas cuentas se dejan abiertas no porque sean valiosas, sino porque están vigiladas. Existen para decirte cuando alguien finalmente decide cruzar de la conversación al intento. Y una vez que pasa, no hay nada más que explicar. No construí mis salvaguardas porque desconfiara de mi familia.
Las construí porque entiendo cómo la presión cambia a la gente. Roberto Quintana fue quien insistió en hablar claro. Si alguien intenta mover dinero que no controla, dijo deslizando un documento sobre su escritorio. Querrás prueba antes que justicia. Quiero prevención, le dije. Obtendrás ambas, respondió. En el orden correcto. Diseñamos el sistema como había diseñado auditorías por años. Sin punto único de fracaso. Sin overrides emocionales. Sin atajos disfrazados de compasión. Cada camino requería confirmación de algo que no le importaba quién eras, ni cuán urgente sonara tu razón. Las alertas de fraude no deberían gritar, dijo Roberto. Deberían susurrar a las personas correctas. Explicó cómo funcionaría el monitoreo. Ciertas acciones no harían nada. Otras se registrarían en silencio. Pero el momento en que alguien intentara autorizar movimiento, usando mi identidad, mi nombre, mi firma, el sistema reaccionaría. No con alarmas sonando, no con pánico congelado, sino con documentación. Con timestamp. Verificada. Inarguable. Los bancos no debaten intenciones. Dijo, registran comportamiento. Lo aprobé todo sin dudar. Más tarde Isabel Vargas revisó el marco durante un almuerzo. No necesitaba el lenguaje legal. Leía patrones como yo. Construiste un espejo. Dijo, no acusa. Refleja. Ese es el punto, respondí. ¿Qué pasa cuando a alguien no le gusta lo que ve? Usualmente tratan de explicarlo. Dije. Ahí es cuando el registro importa. Había salvaguardas más allá de las alertas, capas de autorización que no se podían bypassar por familiaridad ni tono. Acceso que expiraba automáticamente. Logs que no se podían editar una vez creados. El tipo de infraestructura que nunca discute de vuelta. Roberto me advirtió una vez suavemente. Si esto se activa ya no se sentirá como un asunto familiar. Lo sé, dije. Por eso necesita existir. Después de que mi esposo muriera, vi a demasiada gente suavizar sus defensas por soledad. Confundían vulnerabilidad con apertura. Entregaban control a la voz más cercana, ofreciendo ayuda. No estaba dispuesta a eso. El sistema no dependía de que yo estuviera aguda todos los días. No asumía que siempre atraparía cada detalle. Asumía lo opuesto, que eventualmente alguien intentaría algo en silencio creyendo que el timing finalmente había inclinado a su favor. La mayoría del fraude no es agresivo, dijo Roberto. Es cortés. Esa línea se quedó conmigo. En la cena, cuando Renata hablaba de agilizar, creía que navegaba en conveniencia. Cuando Esteban mencionaba retrasos y preferencias bancarias, creía que me educaba. Pensaban que el sistema era ineficiente, no intencional. Nunca preguntaron quién lo diseñó. Nunca preguntaron contra qué protegía. Nunca consideraron que la ausencia de resistencia visible no significaba ausencia de estructura. Esa noche, después de dejar su casa, chequé con Roberto brevemente. No expliqué lo que había visto. No hacía falta. ¿Todo quieto?, preguntó. Sí, dije. Por ahora. Entonces esperamos, respondió. Esperar no era pasivo, era procedimental. El sistema ya estaba en lugar, ya vigilando, ya distinguiendo conversación de acción. No necesitaba confrontar a mi hija. No necesitaba acusarla. No necesitaba detenerla a media frase y demandar explicaciones que no daría honestamente. Todo lo que necesitaba era dejar que la estructura sostuviera. Porque el momento en que alguien cree haber encontrado una debilidad, dejan de fingir. Y cuando dejan de fingir, el sistema hace exactamente lo que fue construido para hacer. El sonido fue pequeño, casi cortés. Mi teléfono vibró una vez contra la madera de la mesa, lo suficiente para sentirse, no para oírse. No lo alcancé inmediatamente. Nadie más lo hizo. La conversación continuó medio aliento, más de lo que debería. Renata estaba a media frase.
Así que si alineamos todo, bien previene confusiones después. La vibración vino de nuevo. Corta, insistente. Esteban dejó de masticar. Tomé el teléfono y miré abajo. La pantalla brilló roja. No brillante. No dramática. Solo inconfundible. Intento de acceso no autorizado detectado. No reaccioné. No inhalé bruscamente ni me puse rígida. Simplemente puse el teléfono boca arriba en la mesa entre nosotros. Los ojos de Renata bajaron primero. «¿Qué es eso?», preguntó demasiado rápido. Doblé mis manos. «Una notificación». Esteban se inclinó adelante su silla raspando el piso. «¿De dónde?». «De mi banco», dije calmadamente. El silencio se posó sobre la mesa más pesado que nada que hubiéramos compartido esa noche. El tipo de silencio que no pide permiso antes de llegar. La sonrisa de Renata regresó, pero ahora era frágil. Los bancos envían alertas todo el tiempo. Probablemente un error. «No lo es», dije. Esteban tragó. «¿Qué dice?». Giré la pantalla ligeramente para que pudieran leer. Sin adornos, sin jerga legal. Solo un registro de acción con timestamp y preciso. Renata lo miró fijo. Su rostro se drenó despacio como si la sangre hubiera decidido irse sin explicación. «Eso no tiene sentido», dijo. «Nadie hizo nada». «El sistema discrepa», respondí. Lo miró a Esteban. Él evitó su mirada. «Esto debe ser sensible», dijo. Solo estábamos hablando. Nadie accedió a nada. «Alguien intentó», dije. «Esa es la diferencia». La voz de Renata se agudizó. «¿Estás diciendo que uno de nosotros...?» «¿Digo que mi coidentidad fue usada?», interrumpí a un pareja. Y el intento fue registrado. Esteban empujó su silla atrás ligeramente. «¿Registrado dónde?». «Con la institución», dije. «Y con mi abogado». Renata se levantó abruptamente. «Esto es ridículo. Lo hace sonar criminal». «Lo es», dije. Su boca se abrió, luego cerró de nuevo. Se sentó despacio como si sus piernas ya no le confiaran. Esteban pasó una mano por su cabello. «No sobreactuemos. Estos sistemas marcan cosas mal todo el tiempo». «No lo hacen», dije. «No cuando están bien construidos». Las manos de Renata temblaron al juntarlas. «¿Por qué tendrías algo así en lugar?». «Porque planeé adelante», dije. «Porque esperaba presión. Porque he visto qué pasa cuando la gente asume acceso». «¿Crees que te robaría?», preguntó con voz subiendo. «Creo que intentaste autorizar algo que no controlas», respondí. Sacudió la cabeza. «Eso no es justo. La justicia no es relevante», dije. «Los registros lo son». Esteban se inclinó adelante de nuevo, urgencia, colándose en su tono. «¿Qué pasa ahora depende?», dije. «¿De qué?», preguntó Renata. «De si esto queda como intento de acceso», dije, «o se convierte en algo más». Sus ojos volvieron al teléfono. Luego al aparador. Luego a Esteban. «No quería que llegara tan lejos», dijo en voz baja. La miré. «No querías que se notara». Su aliento se atoró. La voz de Esteban bajó. «¿Puedes apagarlo?». No dije. «Solo por esta noche», presionó. «Podemos hablar de esto en privado». «Ya no es privado», dije. El momento en que usaron mi identidad dejó de ser una conversación familiar. La voz de Renata se quebró. «Lo estás haciendo a propósito». «Estoy dejando que el sistema responda», dije. «Igual que lo haría para cualquiera». Me miró entonces de verdad. Miró como si viera algo un familiar en mi rostro. No enojo, no decepción. Distancia. «¿Tú planeaste esto?», dijo. «Preparé». Corregí. El teléfono vibró de nuevo. «Una confirmación esta vez. Recibo reconocido. Revisión iniciada». Esteban exhaló bruscamente. «¿Esto es serio?». «Sí», dije. Eso es lo que traté de evitar quedándome callada. Renata empujó su silla atrás y se levantó paseando una vez, antes de detenerse. «Podrías haberme detenido. Podría haberte interrumpido», dije. Elegí no hacerlo. «¿Por qué?». La miré a los ojos.
Porque necesitaba saber hasta dónde estabas dispuesta a ir una vez que creíste que no estaba mirando. La mesa se sintió más pequeña ahora, el aire más apretado. Las palabras ya no se movían fácilmente entre nosotros. Lo que sea que pensaran que esta cena lograría había terminado. Lo que había empezado era algo que ninguno podía resolver con explicaciones o disculpas. Y ambos lo sabían. Renata alcanzó la palabra primero como si reclamarla pudiera domar lo que ya se le había escapado. «Esto es un malentendido», dijo, palmas abiertas en la mesa. «Eso es todo». Esteban asintió inmediatamente. «Exacto. Los sistemas malinterpretan cosas. Pasa». No me moví. No toqué el teléfono. Dejé que el silencio sostuviera lo suficiente para que lo sintieran. «Un malentendido», repetí. «Sí», dijo Renata rápido. «Nadie tomó nada. Nada se transfirió. Así que nada pasó en realidad. Un intento pasó», dije. «Eso es lo que se registró». Sacudió la cabeza. «Lo haces sonar intencional». «Fue intencional», respondí. «Las acciones accidentales no requieren práctica». La mandíbula de Esteban se tensó. «No hubo falsificación». «La firma en ese documento no es mía», dije. «Eso la hace falsificación». «No se usó», insistió Renata. «Era solo un borrador». «Los borradores no activan verificación de identidad», dije. «Las acciones sí». Su voz se suavizó. «Mamá, me conoces. Nunca te lastimaría». Sostuve su mirada. «Intentaste actuar como yo». «Eso no es lo mismo», dijo demasiado rápido. Esteban se inclinó bajando la voz. «Vamos a desacelerar. Somos familia. No hay razón para involucrar instituciones. Ya están involucradas», dije. «Porque el sistema fue diseñado así». Renata apretó los labios, luego intentó de nuevo. «Reaccionas como si fuera malicioso». «No lo fue. Fue práctico. Práctico para quien pregunté. Para todos nosotros», dijo. «Las cosas están apretadas ahora. Necesitábamos flexibilidad». «Necesitábamos», repetí. Exhaló. «No entiendes la presión que tenemos». «Entiendo la presión», dije. «También entiendo la elección». El tono de Esteban se agudizó. «Así que vas a dejar que un banco defina tu relación con tu hija». «Dejo que un registro defina un evento», respondí. «Las relaciones no anulan hechos». Los ojos de Renata se llenaron justo a tiempo. «No puedo creer que me hagas esto». «No hice nada», dije. «Observé». Sus lágrimas vinieron más rápido entonces. «Podrías haberlo detenido. Lo dejaste pasar». «Permití claridad», respondí. Esteban se estiró sobre la mesa, urgencia subiendo. «Diles que fue autorizado. Eso es todo lo que tienes que hacer». «Una llamada», no dije. Amalia presionó soltando la distancia cortés. «Esto puede ponerse feo». «Ya lo está», respondí. Renata se levantó, voz temblando. «Estás eligiendo el banco sobre tu propia hija». «Estoy eligiendo responsabilidad», dije. «No son lo mismo». Paseó una vez. Luego se detuvo, puños cerrados. «Si esto avanza, podría arruinarnos. Depende de qué pase después», dije. Esteban se recostó, ojos entrecerrados. «¿Estás disfrutando esto?» «No», dije. «Estoy terminando de fingir que es inofensivo». La voz de Renata bajó a un susurro. «¿Qué quieres?» «Quiero que la verdad sea reconocida», dije. «Y que el comportamiento pare». «Dijimos que fue un error», espetó. «Dije que fue registrado», respondí. El cuarto se sintió más pequeño ahora, el aire espeso con consecuencias que nadie podía alisar con tono o intención. Esteban checó su teléfono. Luego me miró de nuevo, miedo finalmente reemplazando irritación. «¿Qué pasa si escalan esto?», preguntó. «Siguen procedimiento», dije. «Revisan. Documentan. Deciden». Renata miró la mesa, voz apenas audible. «Esto se suponía que fuera simple». «Nunca lo es», dije. Esteban tragó. «Podemos arreglarlo en silencio». No dije de nuevo. «El silencio es cómo llegó a este punto». Se callaron entonces.
No porque coincidieran, porque entendieron algo que no antes. Esto no era sobre sentimientos heridos o dinámicas familiares. No era sobre convencerme. Era sobre un sistema que no negociaba y un registro que no olvidaría. Y la realización que más los inquietaba no era que yo hubiera visto lo que hicieron. Era que no los había detenido de hacerlo. Esperé hasta que sus explicaciones se agotaran antes de hablar de nuevo. Renata había dejado de llorar. Esteban de pasear. Lo que quedaba era un silencio tenso espeso con la expectativa de que finalmente los rescataría de lo que habían puesto en movimiento. «Esto aún puede deshacerse», dijo Esteban con cuidado. «Si explicas que la cuenta era simbólica», la miré. «Simbólica no es la palabra que buscas». Renata levantó la cabeza. «¿Qué significa eso?» «Significa», dije, «que nada de lo que intentaron acceder tenía valor». Su ceja se frunció. «Eso no es posible». «¿Lo es?», respondí. «Porque esa cuenta nunca fue para sostener dinero». Esteban frunció el ceño. «Entonces, ¿por qué existía?» «Me recosté en mi silla, porque la gente se comporta diferente cuando cree que algo está al alcance». Renata sacudió la cabeza despacio. «Dices que esto fue una prueba». «No dije. Digo que fue una salvaguarda». Rió una vez aguda y incrédula. «Así que dejaste una cuenta abierta, Xiao, a propósito, sí». «Con nada adentro», presionó. «Con un peso», dije. Las palabras aterrizaron desigualmente como si el cuarto mismo necesitara tiempo para registrarlas. «Un peso», repitió Esteban. «¿Eso es todo?» «Eso es todo», confirmé. Renata me miró fijo. «Entonces, ¿dónde está el resto?» «No donde buscaban», dije. Su voz subió. «Nos dejaste creer». «Los dejé asumir», corregí. «Nunca representé mal nada». Esteban se inclinó adelante, incredulidad volviéndose enojo. «Así que nos atrapaste, me protegí». Dije. La cuenta que apuntaron fue diseñada para registrar intención, no almacenar activos. Las manos de Renata se cerraron en puños. «Sabías que intentaríamos. Sabía que alguien podría», respondí. «No sabía que serían ustedes». Siguió silencio. Uno más profundo que antes. Esteban exhaló bruscamente. Así que nada de esto importó financieramente. Importó legalmente, dije, y éticamente. La voz de Renata se quebró. Nos pusiste a fallar. Puse un sistema que no pudiera ser explotado en silencio. Dije. Lo que hicieron con él fue su elección. Se levantó abruptamente. Me hiciste ver como criminal. Tú tomaste esa decisión cuando practicaste mi firma. Dije. El sistema solo lo documentó. Esteban se frotó las sienes. El banco piensa que hubo dinero involucrado. El banco sabe que hubo un intento. Respondí. La cantidad es irrelevante en esta etapa. Renata me miró entonces con algo nuevo en los ojos. No enojo, no miedo. Traición. Nunca confiaste en mí, dijo. Confíe en tu honestidad, respondí. No en tu control. Su voz se agudizó. Podrías habérmelo dicho. Podría coincidir. Elegí no hacerlo. ¿Por qué demandó? Porque advertir cambia el comportamiento, dije, y necesitaba ver el tuyo sin interferencia. Esteban se levantó y caminó a la ventana luego de vuelta. Así que los activos reales nunca estuvieron en riesgo. No, dije. Estaban aislados de este escenario exacto. Los hombros de Renata cayeron. Entonces, ¿por qué se siente como si hubiéramos perdido todo? No respondí de inmediato. No hacía falta. La pérdida ya era evidente. Estaba en cómo Esteban no la miraba. En cómo la certeza de Renata había colapsado en incredulidad. En cómo se dieron cuenta de que el suelo debajo no era lo que pensaban. No perdieron dinero. Dije finalmente. Perdieron acceso. ¿A qué preguntó Renata? ¿A mí? Respondí. A mi confianza. A la suposición de que la conexión familiar reemplaza el consentimiento. Esteban se volvió hacia mí. Aún podrías intervenir. No lo haré, dije.
¿Por qué no preguntó Renata? Porque la cuenta que tocaron no era la que importaba. Dije, y el daño que causaron no se mide en pesos. Sus labios se separaron, luego cerraron. Se sentó despacio como si el peso de la noche finalmente la hubiera encontrado. Me levanté y reuní mis cosas. Esta conversación terminó, dije. Cualquier cosa más va a través de mi abogado. La voz de Esteban me siguió. Lo planeaste demasiado bien. Planeé para presión, respondí. No para traición. Al llegar a la puerta, Renata habló de nuevo. Su voz era quieta ahora. ¿Así que eso es todo? Sí, dije. Atrás de mí la casa estaba en silencio. No aturdida, no impactada, solo vacía de las suposiciones en las que habían construido su confianza. Habían alcanzado algo que creían. Estaba esperando por ellos. Lo que encontraron en cambio fue un solo peso y un registro permanente del momento en que decidieron que mi nombre era más fácil de usar que mi permiso. La primera llamada vino al día siguiente por la mañana. El nombre de Esteban iluminó mi teléfono. Luego desapareció antes de contestar. Un minuto después Renata intentó. Dejé ambas ir a buzón. Cuando la tercera llamada vino de un número que no reconocí, la contesté. Amalia Rivera, preguntó una voz calma. Sí, soy Aarón Feldman de Banco Norteño. Llamo para confirmar recibo de nuestra notificación. La recibí, dije. Bien, respondió. A partir de esta mañana todas las cuentas asociadas al intento de autorización están bajo revisión. La actividad ha sido restringida temporalmente. Entiendo. Puede haber contacto adicional. Continuó. Su abogado ha sido copiado. Gracias, dije y terminé la llamada. Para el mediodía el desmoronamiento había encontrado su camino de vuelta a mi puerta. Renata llegó sin anuncio, su compostura ya agrietada. Esteban siguió más callado de lo que nunca lo había visto. Congelaron todo, dijo Renata tan pronto abrí la puerta. No solo la cuenta que mencionaste, todo. Eso es estándar, respondí. Esto es una locura, dijo Esteban. La nómina no pasó. Proveedores llaman. Entonces deberían hablar con el banco. Dije. No nos hablan, espetó Renata. Siguen diciendo que está bajo revisión. ¿Por qué lo está? Respondí. Se acercó más bajando la voz. Mi cuenta de negocio está ligada a esa estructura. No sabía que activaría esto. No sabías porque no preguntaste, dije. Esteban exhaló bruscamente. Podrías arreglar esto. No lo haré, dije. Los ojos de Renata se llenaron de nuevo, pero las lágrimas no me movieron esta vez. Estás destruyendo mi sustento. No lo estoy, dije. Me niego a interferir. Esa tarde sus socios empezaron a llamarla. Luego a llamarme. Reconocí un nombre: Miguel Ruiz, un inversionista temprano que una vez alabó la ambición de Renata durante un almuerzo. Contesté su llamada. Amalia dijo saltando cortesías. ¿Qué pasa? No puedo discutir las cuentas de Renata, respondí. Nos dijo que fue un error bancario, presionó. Algo sobre papeleo legado. Hubo un intento de autorización usando mi identidad, dije. Eso es todo lo que diré. La línea se quedó quieta. Ya veo, dijo finalmente. Entonces necesitaremos reevaluar nuestra posición. Para la noche reevaluación se había vuelto retiro. Renata llamó de nuevo. Esta vez no fingió calma. Se retiraron, dijo. 2 de ellos. Exigen explicaciones. Deberías darles honestas, respondí. Esteban habló desde cerca. Estamos recibiendo emails. Preguntas que no podemos contestar. Eso pasa cuando los registros hablan más fuerte que las narrativas, dije. El daño social se movió más rápido que el financiero. La palabra se extendió por los círculos que Renata valoraba más: contactos profesionales, juntas comunitarias, amigos, que compartían oportunidades más que confianza. Invitaciones se rescindieron en silencio. Reuniones pospuestas. Mensajes sin respuesta.
En una pequeña reunión de la industria esa semana, alguien se acercó mientras Renata estaba al otro lado del cuarto, rígida y sola. «Lo siento», dijo la mujer suavemente. «No sabía». Yo tampoco respondí. Renata nos vio hablando y se volvió. Esteban dejó de llamar después de eso. Sus mensajes cambiaron de urgencia a cautela de insistencia a distancia. Cuando hablaba era breve. «Esto ha ido demasiado lejos», dijo una vez. «No lo suficiente para resolverse», respondí. El banco envió una notificación de seguimiento 3 días después. Documentación completa. Revisión en curso. Cooperación requerida. Mi abogado Roberto Quintana me llamó esa tarde. «Están haciendo las preguntas correctas», dijo. «Y no te las hacen a ti». «Bien», respondí. «También notifican a otras instituciones», agregó. «Protocolo estándar de riesgo». Imaginé el Ripple extendiéndose, cuentas marcadas, relaciones tensas, explicaciones demandadas donde el silencio antes bastaba. Renata intentó reframélo una última vez. Apareció en mi puerta con una pila de papeles, manos temblando. «Si firmo algo», dijo. «¿Podemos decir que fue autorizado después del hecho?» No dije. «¿Estás disfrutando esto?» Acusó. «Lo estoy permitiendo», respondí. «Hay diferencia». Dejó los papeles en mi mesa. «Me enseñaste a pelear por lo que necesito. Te enseñé a respetar fronteras», dije. «Elegiste algo más». Se fue sin otra palabra. En las semanas que siguieron, las consecuencias siguieron moviéndose outward, más allá de lo que pudiera controlar aunque quisiera. Cuentas quedaron restringidas. Negocios estancados. Reputaciones profesionales se ajustaron en silencio eficientemente. Todo trazado de vuelta a un solo momento, una firma practicada en papel que no le pertenecía. No seguí el daño mientras se extendía. No hacía falta. Los sistemas no requieren supervisión una vez en movimiento. Llevan la intención más lejos que cualquier conversación. Y para cuando el alcance de esa elección terminó de desplegarse, ya no era mío detenerlo. Renata no pidió entrar esta vez. Esperó en el porche parada demasiado recta, manos juntas, como si se afirmara contra el suelo. «Necesito hablar contigo», dijo el momento en que abrí la puerta. Me hice a un lado. Entró sin mirar alrededor, sin sentarse. El pánico tiene una forma de despojar a la gente de pequeñas cortesías. Esteban la siguió segundos después. No habló. Cerró la puerta con cuidado detrás como un hombre esperando que el silencio suavice lo que venía. Renata no perdió tiempo. «Tienes que llamarlos», dijo. «Esto ha ido lo suficiente lejos. No controlo qué pasa después», respondí. «Sí lo haces», dijo voz tensa. «Nos dijeron que solo tú puedes aclarar intención. Solo tú puedes decir que fue autorizado». «No lo fue», dije. Tragó. «Eso ya no importa». «Me importa a mí», respondí. Esteban finalmente habló. «Amalia, por favor. Esto está destruyendo todo. Todo construido en autoridad prestada tiende a colapsar», dije. Renata se acercó más bajando la voz, como si la proximidad cambiara el resultado. «Mis cuentas siguen congeladas. Clientes se retiran. No puedo acceder fondos que necesito para operar». «Operaste sin acceso». «Antes», dije. «Puedes hacerlo de nuevo». Su compostura se quebró. «No entiendes. Ya no es sobre orgullo». «Nunca lo fue», respondí. Sacudió la cabeza bruscamente. «Me estás castigando». «Me niego a interferir», dije. «Hay diferencia». Esteban se frotó la cara con ambas manos. «Di algo a ellos», suplicó. «Cualquier cosa». «Di que malentendiste». «No malentendí», dije. La voz de Renata subió. «Eres mi madre». «Sí», dije. «Y esa es la única razón por la que no te detuve antes». Me miró aturdida. «Así que admites que lo dejaste pasar». «Permití claridad», dije. «No daño. Podrías haberme advertido», dijo. «Podrías haberme dicho que la cuenta no era real. Si lo hubiera, respondí, habrías parado solo lo suficiente para encontrar otra forma». Esteban levantó la vista.
Eso no es justo. Es preciso, dije. Las manos de Renata temblaban ahora sin intento de esconderlo. Te estoy pidiendo que me ayudes, no como abogada, no como auditora, como mi madre. La miré a los ojos. La ayuda requiere honestidad. Abrió la boca, luego la cerró. La disculpa nunca vino. Lo que siguió fue urgencia. No tengo tiempo para principios, dijo. Necesito esto arreglado. Eso me dice todo. Respondí. Esteban dio un paso adelante, frustración rompiendo. Así que solo vas a ver cómo esto la arruina. Voy a dejar que las consecuencias terminen lo que las elecciones empezaron, dije. Renata rió una vez, hueca y aguda. Siempre elige reglas sobre gente. Elijo responsabilidad sobre derecho. Respondí. Retrocedió un paso. Si esto sigue, podría tomar años recuperarme. La recuperación requiere reconocimiento. Dije. ¿Me pides borrar un registro, no corregir un error? La voz de Esteban bajó. No podemos sobrevivir esto sin tu intervención. No es verdad, dije. Pueden sobrevivirlo sin mi interferencia. La diferencia es comodidad. Renata miró alrededor de mi sala como buscando algo que había perdido ahí años atrás. Así que esto es, dijo. Terminaste. Terminé de fingir que el perdón sin responsabilidad es sanación. Respondí. Asintió despacio, absorbiendo la finalidad que no creía posible. Nunca pensé que elegirías esto. No lo elegí. Dije. Tú lo hiciste cuando decidiste que mi nombre era más fácil de usar que mi consentimiento. Esteban abrió la puerta sin otra palabra. Renata siguió pausando en el umbral. Te arrepentirás, dijo en voz baja. No respondí. Cuando la puerta cerró, la casa volvió a su quietud usual. No alivio, no triunfo. Certeza. Por primera vez desde esa cena nadie me pedía arreglar lo que se negaban a enfrentar. Y eso más que nada me dijo que había hecho lo único honesto que quedaba. El silencio que siguió su partida no fue dramático. No resonó ni dolió. Se asentó. Por unos días mi teléfono permaneció quieto. Sin llamadas de Renata. Sin mensajes de Esteban. Cuando finalmente vinieron, llegaron espaciados con cuidado como enviados después de largas discusiones a las que ya no me invitaban. Solo quiero entender dónde estamos parados. Escribió Renata. No respondí. Esteban intentó después. Necesitamos claridad. Cerré el mensaje sin contestar. Claridad ya se había dado. Solo no les gustaba dónde los colocaba. Una semana después me reuní con Roberto Quintana en su oficina. No preguntó cómo me sentía. Nunca lo hacía. En cambio, deslizó una carpeta sobre el escritorio. Si quieres hacer ajustes ahora, dijo. Este es el momento. La abrí despacio. Dentro había borradores delineando una redirección de activos. No cambios de emergencia. No movimientos reactivos. Decisiones quietas que llevarían peso mucho después de que el ruido se desvaneciera. No quiero nada conectado al nombre de Renata. Dije. Asintió. Entendido. Quiero que el fideicomiso quede exactamente como diseñado, continúe. Sin cláusulas suaves. Sin excepciones familiares. Ya contemplado, respondió. Hubo una pausa. ¿Y el excedente? Exhalé una vez. Quiero que se separe, independiente, sin acceso atado a mí directamente. ¿Para qué propósito?, preguntó. Para educación, dije. Alfabetización financiera, no caridad. Estructura. Me miró con cuidado. Es una decisión permanente. Sí, dije. Por eso la tomo. El papeleo de la fundación se movió rápido después. Sin prensa, sin anuncios. Solo firmas, confirmaciones y supervisión asignada a gente que nunca me llamaría pidiendo favores. Cuando Beatriz oyó, llamó inmediatamente. ¿Hablas en serio?, dijo. Sí. ¿De veras estás cortando el cordón? Corto la palanca, respondí. Hizo silencio un momento. Está enojada. Lo sé. Dice que la abandonaste. Me negué a rescatarla. Dije. No es lo mismo. Beatriz no discutió. Te apoyo, dijo. Como sea que se vea. Eso basta, respondí. Renata intentó una vez más después.
No con urgencia, con memoria. ¿Te acuerdas cómo me leías por las noches? Escribió. ¿Cómo se sentía? De seguro leí el mensaje 2 veces. Luego dejé el teléfono. Seguridad no es control. Y la nostalgia no borra el daño. Cuando no respondí, dejó de intentar. No porque entendiera, sino porque la distancia se volvió innegable. No más apelaciones enmarcadas como preocupación. No más invitaciones a hablar las cosas. Solo separación. No lo anuncié. No bloqueé su número. No hice declaraciones. Simplemente dejé de participar en una dinámica que requería explicar mis fronteras repetidamente a alguien determinada y aprobarlas. Con el tiempo el silencio cambió forma. Dejó de sentirse defensivo y empezó a sentirse intencional. Amigos lo notaron. «Pareces más ligera», dijo Isabel durante una de nuestras llamadas. «Ya no negoció mi autonomía», respondí. Sonrió suavemente. «Eso lo hace. El trabajo con la fundación empezó despacio. Planeación de currículo. Comités de supervisión. Sin prisa. Sin atajos. Todo documentado. Todo responsable. Se sentía correcto. No porque borrara el dolor, sino porque no requería fingir que el dolor no había pasado. No reparé lo roto entre Renata y yo. No por falta de compasión, sino porque reparar sin responsabilidad es solo restauración de acceso. Lo que elegí en cambio fue distancia con estructura, silencio con intención, un futuro no dependiente de manejar expectativas ajenas. Cuando miro atrás a esa cena, ahora ya no se siente como el inicio de una crisis. Se siente como el momento en que dejé de absorber consecuencias que nunca fueron mías, y el silencio que siguió no estaba vacío, estaba resuelto. La venganza no siempre azota puertas, a veces cierra cuentas. Para cuando Renata finalmente llamó de nuevo, su voz sonaba más pequeña de lo que recordaba. No más suave, más pequeña, como si hablara de un cuarto que se hubiera encogido alrededor. Mamá dijo: «Necesito que escuches». «Lo hago», respondí. Hubo una pausa, luego un exhale frágil. Me dejaron. ¿Quién?, pregunté, aunque ya sabía. Los inversionistas, dijo. Todos. Miguel Ruiz envió una notificación formal. Dijo que mi compañía es demasiado riesgosa para seguir fondeando. La voz de Esteban vino tenue al fondo. Dile de las cuentas de proveedores. Renata tragó. Proveedores nos congelaron. Quieren pago por adelantado ahora. Sin excepciones. Así funciona la confianza. Dije. Una vez rota cambia forma. ¿Podrías arreglar esto? Susurró. No dije. Su tono se agudizó por medio segundo, enojo reflexivo tratando de tomar el volante. Ni siquiera suenas triste. No estoy sorprendida, respondí. La línea se quedó quieta de nuevo. Podía oír a Esteban moviéndose un cajón, abriéndose papeles, cambiando. Vivían dentro de consecuencias ahora y cada sonido en esa casa probablemente se sentía como cuenta regresiva. Renata intentó otro ángulo. Fue un error. Fue una decisión, corregí. Y no fue uno. Nada se tomó. Insistió aferrándose débilmente a la vieja defensa. No dije. Nada se robó. Algo se reveló. La voz de Esteban vino clara, ahora más aguda. Amalia, el banco, envía notificaciones a otras instituciones. Esto se extiende. Lo hará, dije. ¿Quieres arruinarla? Espetó. No quise nada, respondí. Construí un sistema que registra comportamiento. Ustedes suministraron el comportamiento. Renata habló sobre él, voz temblando. Me tratan como si fuera peligrosa. Actuaste como si tuvieras derecho a actuar como yo dije. Eso es peligroso. Otra pausa. Su respiración se volvió irregular. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo. La gente me mira como si no fuera real. Como si todo sobre mí fuera una actuación. No respondí. No merecía consuelo empaquetado como absolución. Luego lo dijo y aterrizó más duro que sus lágrimas jamás.
Esteban piensa que deberíamos vender la casa. Sentí mi garganta apretarse por primera vez en semanas. No porque quisiera salvarlos, porque la verdad había alcanzado la parte de su vida que trataban como intocable. Esteban cortó. No tenemos opción. El negocio sangra. Las cuentas siguen restringidas. Pagamos abogados solo para entender qué se puede descongelar y cuándo. Aún puedes detener esto, dijo Renata volviendo a esa misma petición rota. Solo diles que fue autorizado. No lo fue, dije. Y lo sabes. Su voz se aplanó exhausta. ¿De veras no te importa que me pase? Me importa, dije. Por eso me negué a dejarte seguir sin consecuencias. Esteban rió una vez amargo. ¿Consecuencias? Bonita palabra para destrucción. Es una palabra precisa, respondí. Meses pasaron. Oí del colapso como la mayoría oye de tormentas que no pegan en su calle. A través de actualizaciones pequeñas. A través de gente que no se podía contener. Isabel llamó una tarde. «Tenías razón», dijo en voz baja. «¿Sobre qué?», pregunté. «¿Sobre cómo se desplegaría esto?». Respondió. «Sin drama, sin teatro de corte, solo sistemas haciendo lo que hacen». Beatriz fue quien confirmó el resto. No sonaba complacida, sonaba resignada. «El crédito de Renata está destruido», me dijo. «El de Esteban también. Pelean todo el tiempo». Intentó sacar una línea de crédito y la negaron. Nunca le habían negado nada en su vida. No dije nada. «Tuvieron que liquidar activos», continuó Beatriz. «El reloj, el lease del auto, hasta algunos muebles». «¿Se disculpó?», pregunté. Beatriz dudó. «No realmente. Sigue llamándolo mala suerte». Exhalé despacio. Mala suerte era el último disfraz que la gente usa cuando la responsabilidad no encaja más. El único contacto directo que tuve de Renata después fue un mensaje enviado tarde en la noche. No era una súplica, tampoco una disculpa. Era una frase que leía como derrota. No pensé que de veras me dejarías perder. Lo miré por mucho tiempo antes de dejar mi teléfono. No disfruté su colapso. No lo celebré. Ni siquiera McKay hablé mucho de él. Lo que sentí fue algo más quieto que triunfo. Alivio, porque el ciclo finalmente había sido interrumpido por algo más fuerte que mis emociones. Algo que no se suavizaba cuando una voz familiar lloraba, o cuando un familiar demandaba, o cuando la culpa intentaba reentrar el cuarto con una nueva cara. El timing hizo lo que el enojo nunca pudo, y la verdad hizo lo que los argumentos nunca lograron. Si aún estás escuchando, dale like, suscríbete, y dime en los comentarios de dónde estás viendo, porque quiero saber cuánta gente ha vivido el tipo de amor familiar que solo aparece cuando el dinero está al alcance. Renata usó mi nombre, creyendo que era un atajo. Todo lo que hizo fue entregarle un espejo del que no podía hablar para salir. Juego terminado.